¿Me oyen? Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien, sí? Adelante. Ajá, gracias. Corresponde hoy el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, según escribiera San Juan. Y encontramos allí varios eventos. El primero que trata es de la mujer adúltera. Como todos sabemos, fue una mujer que fue hallada, según los que la trajeron, según los que ellos la trajeron, fue hallada en el acto mismo del adulterio. Se le presentaron al Señor y le preguntaron al Señor, bueno, cuando el Señor siempre enseñaba, en el versículo 2 dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Siempre vamos a encontrar esta expresión, les enseñaba, porque el Señor vino a enseñar el camino al Padre, enseñar el camino a la vida eterna. Entonces los escriba y, ellos le dijeron, mostrándole a la mujer, para tentarle, la ley nos mandó, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Estas personas estaban tendiéndole, como todos sabemos, una trampa al Señor para ver qué decía él. Si decía que había que apedrearla, pues cometía delito porque no podía, ellos no tenían la facultad de matar o de justiciar a nadie porque estaban bajo el régimen romano, que eran los que tenían la ley. Y sí decía que no había que apedrearla, que dejarla libre, entonces lo acusarían de que estaba violando la ley de Moisés, que estaba incitando a la corrupción, incitando al adulterio. Ellos pensaban que con cualquiera de las dos respuestas el Señor iba a perder. Pero el Señor en su inmensa sabiduría les contesta de manera que ellos no se esperaban. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. A simple vista se ve que ellos, allí se trata es sobre de apedrear a una mujer, pero ellos no querían apedrear a la mujer, ellos querían apedrear al Señor Jesús. A él era el que iban buscando para apedrearlo, no a ella. Ella era solamente un instrumento. De todos modos iba a salir apedreada, iba a salir muerta, pero era un instrumento porque ellos en realidad estaban siguiendo era al Señor. Cuando el Señor les dijo esto, acusados a su conciencia, salían uno a uno. Ninguno lanzó piedras sobre la mujer, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Los más viejos se retiraron primero porque tenían más pecado, supongo, y tenían más experiencia. Y los más jóvenes, pues se quedaron de último a ver si la cosa cambiaba. En este acto, allí el Señor, Él no defiende a la mujer, pero Él no la defendió. Él lo que hizo fue presentarle a ellos el hecho de que ellos eran unos pecadores. ¿Sí? El Señor allí, Él se colocó Él, colocó la mujer, y en el medio de los dos, el Señor presentó su cruz, la cruz que perdona, el sacrificio que perdona, cuando Él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. En Juan 3:17, más atrás, el versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso fue que el Señor, con su sacrificio, Él presentó su sacrificio allí antes de que el sacrificio fuera realizado. Él presentó su cruz. Él
perdonó a la mujer, dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Otra vez, en el versículo 12, donde habla de que Jesús es la luz del mundo, Jesús es la luz del mundo, allí se discute la validez del discurso, del testimonio del Señor. Dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y el Señor les recrimina esto en su forma de predicar y enseñar. Y les dice el Señor, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí y el Padre que me envió. El Señor allí les presenta la ley misma de ellos, que dice que el testimonio verdadero y válido es el de dos hombres, dos personas. Y él se presenta como testigo y coloca a su padre como testigo. Pero estos hombres, como no entendían y no querían entender porque ellos querían era desde un principio matar al Señor. Ellos estaban enseguecidos por Satanás. Ellos le preguntan en el versículo 19, ¿dónde está tu padre? Ellos estaban pensando en el Padre terrenal, aunque el Señor ya venía enseñándoles que Él era Hijo de Dios. Respondió Jesús, ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. El Señor siempre utilizó cosas comunes para Él definirse. En este caso, la luz. Pero además de eso, Él utilizaba el pan, el agua, el vino, el camino, la verdad, la puerta, el buen pastor, la resurrección, la vid. Y siempre decía, yo soy. Es decir, que él se identificaba a través de estas categorías que están allí. En el capítulo 3, el versículo 19, él viene hablando y dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta condenación, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Estos hombres estaban allí en el mismo caso que estuvimos nosotros por mucho tiempo, amando o estando en las tinieblas antes que en la luz. Gracias doy yo al Señor porque un día tuvimos ese gran privilegio y esa oportunidad, ese premio de abandonar las tinieblas y seguir a nuestro Señor en la luz. En el versículo 5 del capítulo 9 dice el Señor, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En el versículo 21, el Señor vuelve y les habla y les dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces estos judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo, vosotros sois de abajo, es decir, de la tierra. Yo soy de arriba, del cielo.
evidentemente que ellos no podían ir allá. Vosotros sois de este mundo y no, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. El pecado no condena. El pecado no condena. El pecado es algo que se puede solucionar. El pecado no condena. Lo que condena es lo que el Señor dice aquí. Si no creéis, moriréis en vuestro pecado. Allí mismo en el capítulo 3, en el versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros vivíamos en condenación porque no habíamos aceptado al Señor, estábamos en pecado, pero inmediatamente que aceptamos al Señor, confesamos nuestros pecados, fuimos bautizados y seguimos las enseñanzas del Señor, ya no hay juicio. Cometemos errores, pecamos, pero estamos en la gracia del Señor. Si la persona a la que nosotros le podamos hablar, no debemos decirles que ya no tienen remedio por sus pecados, por muy grande que sea. No, porque ese pecado, si esa persona se arrepiente, si viene a la luz, ese pecado es borrado, es lavado, porque para eso nuestro Señor hizo su sacrificio. La parte clave, la parte esencial es saber que nos condena, es no creer que el Señor es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos a través del sacrificio que Él realizó. Cuando el hombre acepta al Señor, confiesa sus pecados y se bautiza, tiene abogado, tiene quien lo defienda. Ya sus pecados son lavados y sobre todo se mantiene en el camino, en la palabra. En el versículo 31, el Señor toca un punto que no ha tenido respuesta jamás. La verdad. La verdad, hermanos, nosotros podemos buscar qué es la verdad y nunca vamos a encontrar qué es la verdad. Porque el hombre, la ciencia, nunca ha podido dar respuesta a la verdad. No hay una verdad, sino que hay verdades relativas. Lo que es hoy, mañana puede cambiar. Pero como la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es la misma desde tiempos, desde el principio, hoy y hasta la consumación de los tiempos, la palabra de Dios no cambia. Entonces deducimos que cuando nos pregunten qué es la verdad, es mejor decir quién es la verdad. La verdad es Dios, porque Él no cambia. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. No hay una definición, no hay dentro del mundo natural, dentro del mundo humano, una expresión que diga qué es la verdad, mientras que para nosotros ya sabemos que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él siempre se presenta como la verdad porque simplemente Él es la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, los que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él estaba hablando aquí de la libertad del pecado, hacernos libres del pecado. En este tramo de la palabra del Señor se presentan como 4 sí condicionales. Estas son condiciones que el Señor nos enseña, nos pone de manifiesto para que seamos verdaderos discípulos. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese primer sí que el Señor coloca allí es fidelidad. Si nosotros queremos ser verdaderamente sus discípulos, tenemos que ser fieles. El primer sí corresponde a la fidelidad. En el versículo 36, bueno, el 34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Esto porque los judíos le decían que ellos nunca habían sido esclavos, pero estos señores no sé dónde tendrían su cabeza, porque acababan de salir de una esclavitud. Tuvieron 400 años esclavos en Egipto y 70 años esclavos en Caldea. Y se atreven a decir que no han sido esclavos. Pero el Señor les aclara que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, él se refería a ese tipo de esclavitud, no a otro tipo de esclavitud. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que sí, el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese segundo sí es un sí de dependencia, de la dependencia que todos debemos y tenemos que tener de Dios para ser verdaderamente sus discípulos. Primero fidelidad, segundo dependencia. En el versículo 39 dicen ellos, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, la tercera característica que el Señor nos coloca allí es la obediencia. Para ser verdaderos discípulos del Señor, debemos ser obedientes, porque el Señor le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, serían obedientes, pero ellos no lo son. Y el Señor le dice cuáles son las obras que ellos hacen, que su padre no es Dios, sino es el diablo. Y entonces Él les dice que vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es lo que ellos hacen. Han sido homicidas desde el principio y no han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En el 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa sería la cuarta indicación que el Señor nos da para que seamos verdaderos discípulos, la obediencia. Entonces tenemos fidelidad, dependencia, amor, obediencia, amor. Dice el Señor que dice allí, en el 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice la verdad, el Padre envió a nuestro Señor para que nos amara.
práctica que nosotros debemos realizar cuando Él dice, ámense unos a otros, así como yo los he amado. Entonces, estas características nos las coloca el Señor ahí para enseñarnos y para que nosotros enseñemos y practiquemos cómo es la vida de un verdadero discípulo. Debemos tener fidelidad, debemos ser obedientes, debemos practicar el amor, debemos decir la verdad. Y viene por último el texto donde habla de la preexistencia de Cristo. Esto de la preexistencia, esta palabra, pues significa, muchos deben conocerla, significa que el Señor ha existido desde antes, antes y existencia, existir, ha existido desde antes, Él ha existido desde siempre. Hay algo muy interesante aquí, porque el Señor les dice en el versículo 51, le dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta afirmación que hizo el Señor quizás exacerbó ya hasta lo último aquí a estas personas, a estos judíos. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, porque ellos venían diciéndole que el Señor tenía demonio, que era samaritano, que tenía demonio. Ahora conocemos, o sea, con esto usted nos comprueba que tiene demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. El Señor les estaba hablando de la resurrección, cosa que ellos no entendían. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Ese, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes de Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. En el versículo 1 del primer capítulo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, que desde el principio nuestro Señor Jesucristo está allí, pero ellos no entendían eso porque simplemente no creían en Él, menos en el que le habían enviado. Y en el 59 vemos que ellos evidencian la verdadera motivación que los llevó a presentarle una mujer adúltera. Dice, tomaron entonces piedras para arrojársela. Ese era el verdadero objetivo de ellos, apedrear al Señor. Ellos nunca pensaron en que si la mujer era culpable o no era culpable. Ellos querían era matar al Señor. Allí ellos se descubrieron de la verdadera intención que tenían al presentar la mujer. Como ya no había más argumentos, como ya no había más mujeres, como ya no había más hechos que endilgarle al Señor para poderlo, entonces simplemente tomaron piedras para matarlo después de que el Señor les dijo todo eso, después de que el Señor en este último tramo de su discurso insistió en su identidad como hijo de Dios, en su origen, en su autoridad, en su relación con el Señor, en que Él es Dios. En este último tramo, el Señor allí nos indica a nosotros claramente cuando dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El Señor nos está indicando a nosotros hoy que si vivimos la gloria de Él compartida aquí en la tierra, siendo obedientes, practicando el amor, siguiendo sus palabras, no veremos
muerte espiritual y viviremos con Él por la eternidad. Yo doy gracias al Señor por mí y por ustedes, mis hermanos, que un día vinimos al conocimiento de la verdad. Ese tema de la verdad que nadie puede explicar. Yo les garantizo que ustedes le preguntan a alguien, por muy ilustrado que sea, dígame qué es la verdad, y la persona no le va a saber decir qué es la verdad. Se lo digo con toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es, la verdad no existe fuera de Dios, porque Dios es verdad. Él lo dijo. Nadie ha podido decir esto es verdad, porque es que la verdad humana es cambiante. La verdad humana se evoluciona, mientras que en lo que se refiere a nuestro Señor, lo que se refiere a nuestro Dios, lo que se refiere a su palabra, no hay evolución posible. Es una verdad única, fija, universal, que no cambia, pero que transforma a aquel que la oye, a aquel que la practica. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, Señor, una vez más, te doy inmensas gracias, Padre Eterno, porque nos has permitido, Señor, que nos levantemos de nuestro lecho para estudiar, para oír, para considerar tu palabra, Señor. Sabemos que nuestro intelecto no llega a la altura ni a la comprensión total de lo que tú nos quieres decir, por eso siempre estamos estudiando, encontrando cosas nuevas, encontrando cosas maravillosas que tú has querido, Señor, por tu inmenso amor que nosotros las conozcamos. Tú has querido que nosotros conozcamos tu verdad y tú nos santificas en tu verdad para que vivamos como tú quieres, Señor, y preparar el camino para tu encuentro cuando tú decidas regresar, tu hijo decida regresar de nuevo. Te agradecemos, Señor, inmensamente, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres eterno y eres verdadero. Te decimos estas cosas con todo el amor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Dios. Amén.